Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia Seminario de Investigación. El tema que estaremos viendo el día de hoy nos habla acerca de las investigaciones cuantitativas. Entonces, pues hoy vamos a explorar uno de los pilares de la metodología científica moderna, como lo es la investigación cuantitativa. Esta sesión pues tiene como propósito no solamente que conozcan en qué consiste este tipo de investigación, sino que logren entenderla desde su esencia, su lógica, su aplicabilidad, sus ventajas, sus límites y sobre todo su relevancia para construir conocimiento confiable, replicable y útil para la toma de decisiones. ¿Ok? Tomaremos como punto de partida los planteamientos del autor Guerrero Dávila, quien en su obra de Metodología de la Investigación estructura con claridad los elementos clave pues, de este enfoque. Ok, la investigación cuantitativa, como veremos, pues forma parte de un paradigma positivista y busca explicar la realidad a través de variables medibles. ¿Ok? Y esto lo van a lograr utilizando herramientas estadísticas para validar hipótesis. ¿Ok? Desde la perspectiva, lo cuantitativo no solamente se refiere a hacer encuestas o a usar números, sino que nos habla de diseñar rigurosamente una estrategia que más que nada permita identificar, medir y analizar fenómenos mediante instrumentos y objetivos que deben de ser controlados. Ok, entonces pues a lo largo de esta sesión, pues vamos a platicar un poquito sobre las diferentes etapas de este proceso cuantitativo, desde la formulación de la hipótesis hasta la interpretación estadística de los resultados. ¿Okay? Vamos a ver también cómo se, cómo se pueden plantear las escalas de medición, cuál es el rol del muestreo, la confiabilidad y sobre todo la validez de los instrumentos en el análisis estadístico de datos. ¿Ok? Entonces, primero que nada, debemos de saber cuál fenómeno es el que queremos investigar, por qué hay que medirlo, ¿ok? ¿Cómo se va a garantizar que los datos obtenidos representen fielmente esta realidad? Ok, pues bueno, como lo acabamos de mencionar, la investigación cuantitativa, bien aplicada, no solamente nos va a describir la realidad, sino que también nos va a dar un análisis, pues más enfocado en escalas de medición. ¿Ok? Pues bueno, primero que nada, pues vamos a iniciar con qué es la investigación cuantitativa. Pues bueno, la investigación cuantitativa más que nada es un enfoque que se caracteriza por su rigurosidad y estructura, ¿ok? Este método tiene sus raíces en el positivismo lógico y en el empirismo, que son dos corrientes filosóficas que establecen que todo conocimiento verdadero debe provenir de la observación empírica y de la lógica matemática. ¿Ok? Según Guerrero Dávila, la investigación cuantitativa busca identificar relaciones entre los variables y establecer patrones generales a partir de la recolección de datos medibles. ¿Ok? El enfoque cuantitativo se sustenta en hipótesis previamente formuladas que se ponen a prueba mediante procedimientos estadísticos. ¿Ok? Aquí el lenguaje matemático es clave porque se va a realizar todo a través de fórmulas, gráficos, porcentajes y coeficientes. ¿Ok? Entonces, aquí se va a llegar a conclusiones basadas en evidencias empíricas. Este tipo de investigaciones regularmente se utiliza más en ciencias sociales, en ciencias naturales, económicas, educativas y de salud, ¿ok? Es ideal cuando pues se quiere establecer la prevalencia
de un fenómeno, comparar grupos, medir cambios o evaluar la efectividad de una intervención. ¿Ok? Entre sus principales características están la objetividad, la replicabilidad, la posibilidad de generalizar los resultados a una población más amplia y la precisión en los análisis. ¿Ok? Pero pues esta también tiene limitaciones. Puede ignorar algunos aspectos subjetivos o contextuales que son relevantes en ciertos fenómenos complejos. ¿Ok? Entonces, pues para poder aplicar una investigación cuantitativa, más que nada, el investigador debe formular preguntas claras y medibles, definir con precisión las variables, diseñar un instrumento confiable y válido, ¿ok? Y seleccionar una muestra representativa, ¿ok? Aquí mismo pues se van a aplicar técnicas estadísticas apropiadas para poder interpretar los resultados, ¿ok? Recuerden que este enfoque no solamente se trata de usar números, sino de aplicar una lógica científica rigurosa para comprender fenómenos. La buena investigación cuantitativa requiere diseño, disciplina y una comprensión clara del objeto de estudio. ¿Ok? Ahora vamos a ver las características de la investigación cuantitativa. Una de las razones por la cual la investigación cuantitativa se considera fundamental en la ciencia moderna es por sus características distintivas. La primera de ellas nos habla de la objetividad, que es mejor entendida como la neutralidad del investigador frente al fenómeno que estudia. Aquí implica diseñar instrumentos y procedimientos que reduzcan al mínimo el sesgo. ¿Ok? Y más que nada que garanticen que los resultados sean independientes de las expectativas o creencias del investigador. La recolección sistemática de datos es otra característica esencial. No se trata solamente de recolectar datos al azar, sino de que hacerlo con base a un plan previamente estructurado, que este pues va definiendo con claridad qué se va a medir, cómo, cuándo y a quién. ¿Ok? Los datos deben de ser consistentes, precisos y confiables. La investigación cuantitativa, pues también se caracteriza por el control de las variables. Esto es especialmente evidente en diseños más experimentales, donde se manipula una variable independiente para observar su efecto sobre una dependiente. ¿Ok? Mientras se controlan las otras variables que podrían interferir en los resultados. También tenemos el análisis estadístico, esta herramienta central nos sirve para interpretar los datos recolectados. Esto incluye desde medidas descriptivas como promedios y desviaciones estándar, hasta análisis inferenciales como lo son regresiones o correlaciones. ¿Ok? También la replicabilidad es un criterio de calidad que va a garantizar que otro investigador con los mismos métodos y condiciones pues pueda llegar a resultados similares. Y finalmente, la generalización de resultados permite extender los hallazgos obtenidos en una muestra a una población más amplia, siempre que se haya seguido pues con el procedimiento de muestreo adecuado. ¿Ok? Entonces, pues estas características hacen que la investigación cuantitativa sea una herramienta poderosa, especialmente cuando se necesita o se requiere tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Ok? Bueno, ya hablamos sobre qué es la investigación cuantitativa, ya vimos que es un método sistemático, estructurado y estadístico basado en el paradigma positivista, ¿ok? Este más que nada busca cuantificar datos y generalizar resultados, ¿ok? Y su medición implica utilizar instrumentos para probar hipótesis. ¿Ok? Ya vimos algunas de las características principales de la investigación cuantitativa, la cual nos habla de objetividad, que este es el distanciamiento que existe entre el investigador y el objeto, el control de las variables, que aquí implica el aislamiento de factores específicos, un análisis estadístico y la recolección sistemática, que aquí los datos deben de estar estructurados y estandarizados. ¿Ok? Ahora vamos con el proceso de la investigación, de la investigación cuantitativa, ¿ok? Bueno, uno de los grandes aportes de este enfoque cuantitativo
es la posibilidad de aplicar diferentes tipos de investigación dependiendo del objetivo y el nivel de profundidad que se requiere alcanzar. ¿Ok? Gerardo Dávila presenta 5 tipos principales. La primera, ay, bueno, creo que ya, a ver, denme, se me hace que aquí ya nos confundimos un poquito, permítanme. Bueno, voy a regresar al principio porque les quiero añadir un tema, un aporte más sobre este tipo de investigación, la cual no está agregada en presentaciones, pero también es importante que la sepan, ¿ok? Estoy hablando de que existen varios tipos de investigación cuantitativa, la cual nos habla de la investigación descriptiva, que esta busca detallar características de un fenómeno. La investigación correlacional, que va un paso más allá, esta estudia la relación que existe entre dos o más variables. ¿Ok? La investigación explicativa, esta intenta establecer causas, va más allá de la correlación, planteando pues relaciones de causa y efecto. Aquí se supone la formulación de hipótesis y su validación específica. También tenemos la investigación experimental. Esta implica una manipulación controlada de variables. Este tipo de estudio es más riguroso, ya que se establece un grupo experimental y uno de control y se observan los efectos de una intervención. ¿Ok? Finalmente tenemos la cosa experimental, que esta comparte elementos con la experimental, pero no cumple con todos los elementos de control. ¿Ok? Por ejemplo, cuando no es posible asignar aleatoriamente a los participantes. ¿Ok? Es muy importante conocer diferentes tipos de diseños metodológicos para la investigación, para elegir el más adecuado para cada situación que esté alineados con su investigación, con los recursos que tengan disponibles y sobre todo con el contexto. ¿Ok? Ahora sí, vámonos con el proceso de la investigación cuantitativa. Pues bueno, este tipo de proceso se caracteriza por un orden lógico y secuencial. Gerardo Dávila lo describe como una cadena estructurada de pasos que permiten construir un conocimiento validado y replicable, confiable, a diferencia de los enfoques cualitativos, donde este proceso pues puede ser más flexible y circular. Así que pues cada fase va dependiendo directamente de la anterior. Ok, entonces dentro del proceso de la investigación cuantitativa, vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Este debe de formularse de manera clara, delimitada y viable. Este se define como el fenómeno a estudiar, los objetivos y la justificación. Ok, posteriormente se realiza una revisión exhaustiva de la literatura, donde se exploran investigaciones previas, teorías relacionadas, vacíos del conocimiento que el nuevo estudio puede abordar. Ok, más que nada esta etapa me va a ayudar a contextualizar y a fundamentar la hipótesis. Ok, entonces tengo el planteamiento del problema en donde se hace la definición clara y precisa. Después nos vamos con la revisión de literatura, que aquí se hace el análisis de estudios previos. Continuamos con la formulación de hipótesis, que es uno de los pasos distintivos del enfoque cuantitativo. Aquí, pues, las hipótesis son enunciados tentativos sobre las relaciones entre variables que pueden ser verificadas o rechazadas mediante el análisis de datos. ¿Ok? Una hipótesis bien estructurada debe de ser clara y específica y estar basada en una teoría prueba. ¿Ok? Después nos vamos con el diseño metodológico, ¿ok? Se hace el diseño del método de investigación, que aquí incluye el tipo de estudio, el enfoque temporal, el tipo de muestreo, la definición de instrumentos o definición. ¿Ok? Aquí más que nada en esta fase se van a determinar las técnicas estadísticas a utilizar y los criterios de confiabilidad y validez del estudio. ¿Ok? En el análisis, ya que tenemos el diseño metodológico, llegamos a la etapa de recolección de datos. Este se aplica al instrumento seleccionado, como cuestionarios, pruebas o escalas, ¿ok? En el cual aquí es crucial que este proceso pues esté estandarizado para evitar sesgos.
Luego los datos ya son codificados y preparados para su análisis. ¿Ok? Bueno, permítanme. Bueno, ya que tenemos, ya realizamos el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, la formulación de hipótesis, el diseño metodológico y la recolección de análisis. Pues aquí llegamos a la conclusión que el análisis estadístico puede ser tanto descriptivo como inferencial, ¿ok? Entonces, cada uno de los pasos de este proceso, pues va a garantizar un enfoque que esté ordenado para que permita tomar decisiones científicas con sustento empírico, ¿ok? Entonces, cada paso debe de estar documentado con claridad y coherencia, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar, permítanme, sobre las variables y la operacionalización, ¿ok? Este tema nos habla de pilares fundamentales como son que los lleva a cabo cualquier investigación, que este es el uso de variables, ya que estas representan las características o atributos observables que se desean estudiar. Según Guerrero Dávila, una variable es toda propiedad susceptible de adquirir diferentes valores o cualidades medibles. ¿Ok? En términos generales, pues existen tres tipos de variables. Tenemos como número uno la variable independiente, que es aquella que se manipula o se considera como causa. La variable dependiente es el efecto o resultado que se espera observar, mientras que la variable intervinente nos habla sobre los factores adicionales que pueden afectar la relación entre la independiente y la dependiente. ¿Ok? Por ejemplo, si estudiamos el efecto del uso de plataformas educativas, que esto nos está hablando de una variable independiente, sobre el rendimiento académico, que esta es una variable dependiente, podríamos verificar el nivel socioeconómico como una variable interviniente. ¿Ok? Entonces, también otro de los pasos más importantes es la operacionalización de las variables, que este consiste en definir con claridad cómo se va a medir cada una. No basta con decir satisfacción o rendimiento. Hay que indicar qué indicadores se van a usar, con qué escalas, en qué unidades y con qué instrumentos. ¿Ok? Operacionalizar implica responder a preguntas en cómo se observará, cuál será su escala de medición, cómo se van a interpretar los resultados. El proceso de operacionalización permite transformar conceptos abstractos en elementos concretos, medibles y observables. Sin este paso no sería posible cuantificar los fenómenos que deseamos estudiar. ¿Ok? Pues finalmente este proceso debe asegurar la validez, que realmente mida lo que se quiera medir, y la confiabilidad, que se obtengan resultados consistentes. Entonces, la claridad es técnica. En este tipo de métodos. ¿Ok? Bueno, ya que vimos algunos tipos de variables, ahora vamos con los instrumentos de medición. En la investigación cuantitativa, los instrumentos de medición representan las herramientas que permiten recolectar datos de manera sistemática, objetiva y estandarizada. Estos instrumentos deben de diseñarse cuidadosamente para garantizar la calidad de los datos. Entre los más comunes encontramos los cuestionarios estructurados, también están las pruebas estandarizadas, las escalas tipo Likert, ¿ok? Y es muy importante llevar a cabo la validez y la confiabilidad, ¿ok? Validez, pues que realmente se esté midiendo lo que se quiere medir, y confiabilidad, que los resultados sean consistentes en el tiempo y entre distintos grupos. Antes de aplicar cualquier uno de estos instrumentos de forma definitiva, se recomienda hacer una prueba piloto con un grupo pequeño de participantes. Aquí se van a poder lograr identificar fallas, ambigüedades, problemas de comprensión o errores técnicos.
Los resultados que se obtengan de la prueba piloto no se usan en el análisis final, pero ayudan a mejorar la calidad del instrumento. Un instrumento mal diseñado, sin duda alguna, pues puede comprometer todo el estudio. Por eso debe construirse con base en teoría, consultar expertos, validar con jueces y probarse antes de aplicar. La claridad en el lenguaje, la secuencia lógica y la relevancia son fundamentales. ¿Ok? Bueno, ya hablamos acerca de algunos elementos e instrumentos de medición. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo el muestreo en la investigación cuantitativa? Bueno, pues el muestreo nos está indicando una técnica fundamental en la investigación cuantitativa, dado que casi nunca es posible estudiar a toda la población. Pues se selecciona una muestra que debe ser representativa y así permitir la generalización de los resultados. Según Gerardo Dávila, pues la población es el conjunto total de individuos u objetos con características comunes que se desean estudiar. ¿Ok? La muestra es un subconjunto de esta población seleccionado bajo ciertos criterios metodológicos. ¿Ok? Existen dos tipos de muestreo, los cuales pueden ser muestreo probabilístico, que aquí cada elemento tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado, o el muestreo no probabilístico, que esta selección depende del juicio del investigador o de la disponibilidad de los elementos. ¿Ok? El muestreo probabilístico nos va a permitir una mayor generalización, pero suele requerir más recursos y planificación. ¿Ok? El no probabilístico, perdón, este es más accesible, aunque pues está limitado al alcance de los resultados. ¿Ok? Un aspecto esencial pues también es el tamaño de la muestra. Aquí existen fórmulas estadísticas para calcular cuántos participantes se requieren según el tamaño de la población. También el nivel de confianza y el margen de error deseado. ¿Ok? Un aspecto esencial también que es clave es lograr la representatividad, que quiere decir que la muestra refleje las características de la población. Un muestreo mal diseñado pues va a invalidar cualquier análisis posterior. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablamos sobre el muestreo. Ahora vamos con el análisis de datos cuantitativos. ¿Ok? Una vez que ya se recolectaron los datos, el análisis estadístico es el paso que nos permite darle sentido. Aquí se divide en estadística descriptiva, que aquí se resumen los datos, y en estadística inferencial, sacar conclusiones sobre la población. La estadística descriptiva incluye medidas como media, mediana y moda, desviación estándar, varianza, tablas de frecuencia, gráficos, y por su parte la estadística inferencial nos permite probar hipótesis y comparar grupos. Estas incluyen diferentes pruebas y diferentes técnicas. Hoy en día, pues, existen múltiples herramientas que facilitan estos análisis, como lo son el Excel, que este es básico para cálculos, pues, básicos. Existe también el SPSS, y este es potente y amigable para usuarios no programadores. ¿Ok? Entonces, el interpretar estos resultados implica comprender no solo los valores numéricos, sino que también se logre comprender su significado estadístico y práctico. Un resultado puede ser significativo, pero no necesariamente relevante. Por eso, además del valor, pues es importante analizar el tamaño del efecto, la confiabilidad del instrumento. El análisis debe de responder directamente a la hipótesis planteada, ¿ok? Y pues bueno, vamos a dar un repaso general sobre lo que vimos. Hablamos entonces que la investigación cuantitativa es un método sistemático que busca cuantificar datos y generalizar resultados. ¿Ok? Para hacer su medición se utilizan diferentes instrumentos para probar hipótesis.
¿ok? Algunas de las características de la investigación cuantitativa que vimos, pues es la objetividad, el análisis estadístico, la recolección sistemática y el control de variables, ¿ok? Para llevar a cabo el proceso de investigación cuantitativa, se debe de hacer el planteamiento del problema, que esta debe de ser clara y precisa. Se debe de hacer una revisión de literatura, que quiere decir que vamos a analizar estudios previos. Se tiene que formular una hipótesis con proposiciones verificables. Se tiene que llevar a cabo un diseño metodológico, que esta es más que nada la estructura del estudio, y se tiene que llevar a cabo la recolección y el análisis de los datos. ¿Ok? Existen diferentes variables y operacionalizaciones. Los tipos de variables pues pueden ser dependientes, intervinientes y independiente. ¿Ok? Existen diferentes instrumentos de medición, los cuales nos hablan que pueden ser cuestionarios. Dentro de estos cuestionarios se pueden llevar a cabo preguntas estandarizadas para la recolección sistemática, pruebas estandarizadas, escalas, validez y confiabilidad. ¿Ok? Es muy importante revisar todos los criterios técnicos para garantizar la calidad de la medición. ¿Ok? Bueno, para llevar a cabo el muestreo en la investigación cuantitativa, pues se tiene que hacer la definición de población, que es el conjunto total de casos con características comunes. Se selecciona el método, ya sea probabilístico o no probabilístico, esto va a depender según los objetivos, y se lleva a cabo el cálculo del tamaño, que aquí que se implementan fórmulas estadísticas para determinar la representatividad. ¿Ok? Para analizar los datos cuantitativos, se puede hacer por medio de estadísticas descriptivas, que son medidas de tendencia central y dispersión, estadísticas inferenciales, que aquí nos habla de pruebas paramétricas y no paramétricas, o de algún software especializado. ¿Ok? Pues bueno, en conclusión, pues para cerrar esta sesión, recordemos que la investigación cuantitativa es una herramienta poderosa para producir conocimiento riguroso y útil. Su fortaleza radica más que nada en su estructura lógica, su capacidad para medir los fenómenos y su utilidad para tomar decisiones basados en evidencia. ¿Ok? Pero pues su eficacia va a depender del rigor en que se aplique. Esto implica diseñar instrumentos válidos, realizar muestreos apropiados, manejar los datos con ética y analizar los resultados con conciencia crítica. ¿Ok? La investigación cuantitativa tiene aplicaciones en todos los campos, ¿ok? Esto pues permite hacer la evaluación en muchos aspectos, ¿ok? Aquí el rol del investigador es fundamental. No solamente debe de dominar la técnica, sino también cuestionar el sentido y la pertinencia de su estudio, ¿ok? Recuerden que ser cuantitativo no implica frialdad o mecanismo, sino profundidad en la forma de abordar los temas, ¿ok? Entonces, pues antes de terminar, hay que recordar que en términos cuantitativos y cualitativos, pues no suelen ser tan opuestos, sino que son complementarios. ¿Ok? La realidad social, pues, es compleja y requiere múltiples miradas. Entonces, pues, el mejor investigador es el que sabe cuándo y cómo usar cada enfoque. ¿Ok? Entonces, pues bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen una excelente tarde.